Comenzamos este retiro hablando sobre la oración, porque la oración es el principio de todos los bienes de la vida espiritual, es de donde sale todo. Decía Jesús en el Evangelio: si tu hijo te pide pan, ¿le darás una piedra? ¿O si un hijo le pide a su padre un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, que sois malos, dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es decir, que en la medida en que pidamos, se nos dará. No se trata solo de rezar o de orar, sino de orar bien. Y por eso les voy a leer una frase magistral del gran San Agustín. Cuando nuestra oración no es escuchada, porque alguno podrá pensar, bueno, nosotros tenemos 6 horas de oración, 7 horas de oración diarias, y a veces el Señor no me escucha y le pido una virtud y no me la concede. Bueno, vamos a ver si esas 6 oraciones que tienes de oración son de calidad o no, o hay mucho de pérdida de tiempo. Por eso dice San Agustín: cuando nuestra oración no es escuchada, es porque una de estas 3 cosas, es porque pedimos aut mali. Aquí San Agustín hace un juego de palabras en latín. Porque pedimos aut mali, y luego explica, porque somos malos. Es decir, estamos todo el día no correspondiendo a la gracia divina, cometiendo pecados veniales, imperfecciones a montones, y luego voy a pretender llegar a la oración y hacerla bien. Estando el corazón lleno de tierra, difícil es levantar el corazón al cielo. Segunda causa, dice San Agustín: no somos escuchados porque pedimos aut male, acabado en e, aut male, que significa porque pedimos mal. ¿Qué quiere decir ese pedimos mal? Que pedimos con falta de respeto a Dios nuestro Señor. ¿Y cómo se hace ese pedir con falta de respeto? Con las distracciones voluntarias. Si yo estoy, por ejemplo, rezando el rosario y me doy cuenta de que estoy distraído, y me da igual y sigo distraído, no hago ningún esfuerzo en prestar atención a las Ave Marías, ese rosario ya no le gusta ni a Dios ni a la Virgen. Ya veremos por qué. Entonces, porque pedimos mal. Otra cosa son las distracciones involuntarias, que esas no quitan ningún fruto de la oración, no desagradan a Dios. Y tercero, dice San Agustín, porque pedimos aut mala, acabado en a. Primero aut mali, porque somos malos, aut male, porque pedimos mal, con distracciones, falta de respeto, y aut mala, es decir, porque pedimos cosas malas o cosas que no nos convienen. Siempre que pedimos cosas desde el punto de vista material, terreno, la salud, el trabajo, que nos vaya bien en este plan, todo eso no sabemos si nos conviene. Entonces Dios, que es bueno, sabrá dárnoslos o no según nos convenga, no según nuestro capricho. Entonces, por eso dice San Agustín, aut mala, estamos pidiendo cosas que nos van a hacer daño. Y esto lo resume muy bien Santiago en su carta, capítulo 3, cuando dice: no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal. Es decir, que no recibimos por una de estas 2 cosas,
o por falta de cantidad de oración, rezamos muy poco, o por falta de calidad de oración, que aunque estemos horas, en realidad es una oración muy distraída, muy negligente. Por eso estas 2 conferencias de este retiro las voy a dedicar a cómo hacer bien la oración, porque eso es fundamental para todo cristiano y sobre todo para ustedes que son profesionales de la oración. Dedican más tiempo a la oración que al trabajo. Y fíjense si esto es importante, si es la base de toda la santidad, que dice San Alfonso María de Ligorio: no sabrá vivir bien quien no sabe rezar bien. Es una frase que habría que leerla todos los días como una pastilla espiritual. Y por eso la voy a repetir. Bueno. No sabrá vivir bien quien no sabe rezar bien. Porque si no rezamos bien, Dios no nos va a dar las gracias eficaces, más superabundantes para poder corresponder cuando vengan las tentaciones, cuando vengan los momentos de hacer un acto de virtud. Y por eso, pues en relación a mi oración será mi vida. Si yo rezo bien, mi vida será más santa. Es un buen termómetro para ver cómo va mi oración, es hacer examen de conciencia de cómo va mi vida. Me dejo llevar de los rencores, de la desobediencia, del juicio propio, etcétera, etcétera. No consigo vencer mis defectos dominantes, pasan los años, está fallando mi oración. Pero si yo estoy en el coro cuando están todas, ya, pero a lo mejor está tu cuerpo, no tu mente. Y también dice San Alfonso María de Ligorio, esta frase que les viene muy bien a ustedes porque se han dedicado aquí a salvar almas, han sacrificado su vida en la oración para salvar almas. Y dice San Alfonso: los santos convirtieron más almas con sus oraciones que con sus trabajos. Con sus trabajos apostólicos, se entiende. Voy ahora a leerles un pasaje del Evangelio que nos va a decir las condiciones que después resumirá Santo Tomás de Aquino para conseguir la oración infalible, que consigue infaliblemente lo que pide. Y es en el fondo a lo que se refería Jesucristo cuando dijo a los apóstoles: todavía no habéis pedido en mi nombre, pedid en mi nombre y se os concederá. ¿Qué significa eso de pedir en nombre de Jesús? Estas condiciones que vamos a ver ahora en el leproso del Evangelio y que luego resumirá esquemáticamente Santo Tomás. Aconteció que estando en una ciudad, he aquí que viene a él un hombre lleno de lepra, el cual al ver a Jesús, fíjense, al ver a Jesús, doblando las rodillas y cayendo sobre su rostro, le adoraba. Primera condición, respeto. Se pone de rodillas, sobre su rostro cayendo al suelo, y le adoraba. Respeto. Y le rogó diciendo, fíjense que aquí vemos una segunda condición, en un detalle, le adoraba, es decir, pretérito imperfecto, una acción continuada en el pasado, perseverancia, ya tenemos la segunda. Y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¡Qué petición más hermosa! Un leproso que está excomulgado de la sociedad judía,
lo más miserable que podía ocurrirle a un hombre. Era para pedirle a Jesús, sí o sí, límpiame porque lo estoy pasando muy mal. Pues en vez de decirle un sí o sí, como exigiendo, le dice, si quieres, Señor, totalmente sometido a ti. Si no me quieres curar, no me cures, lo que tú quieras. Pero si quieres, yo me someto a tu voluntad, puedes limpiarme. El puedes limpiarme está la fe, tercera condición. Tú puedes, tú puedes. Ahí está la tercera condición, la fe. Y la cuarta condición, si quieres, totalmente sometido a la voluntad de Dios. Si no es para mi mayor bien espiritual que me cures de esta enfermedad, de esta lepra, no me cures. Por eso digo, si quieres. En brevísimas acciones y palabras, el leproso del Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, le pidió a Jesucristo en su propio nombre de Jesús. Y Jesús no pudo decir que no. Si tuviéramos esto nosotros todos los días, nosotros también tenemos lepra. Y quizá una lepra peor, la de los pecados, la del alma, la de la soberbia. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, compadecido de él, claro, ¿cómo no se iba a compadecer el corazón de Cristo ante esta oración perfecta? Y además con ese cuadro de un leproso hecho polvo, y Jesucristo era compasivo. Jesús, compadecido de él, extendió su mano y tocándole le dijo, quiero, queda limpio. Y quedó su piel como la de un niño. ¿Cuántas veces Jesucristo desde el sagrario ha estado así con el dedo? A ver qué monjita pide bien con estas 4 condiciones, a ver. Y cuando ve una que sí, le toca el alma, quiero, se limpia. Y sale distinta del coro, más fuerte. Vamos entonces a la práctica en esta primera conferencia con la oración vocal, porque hay en la vida ascética principalmente 2 tipos de oración, la oración vocal y la oración mental. La oración vocal se distingue porque ya tenemos la fórmula de la oración impuesta desde fuera. No es una oración que me sale del corazón y la construyo yo como quiero, esa es la oración mental, sino que ya el texto de la oración me viene de fuera. Por ejemplo, el Padre Nuestro, por ejemplo, el Ave María, por ejemplo, la misa, por ejemplo, las horas litúrgicas, todo eso me viene de fuera y yo me tengo que ceñir a esa letra. Por eso se llama oración vocal. No porque solamente se haga con la boca y la mente pueda estar en cualquier sitio, no es por eso vocal. Es vocal, repito, porque ya en lo material de la pronunciación de esa oración ya me viene hecha. Pues bien, ¿cuál es el problema de la oración vocal? Tiene una cosa positiva y una cosa peligrosa. La cosa positiva es que generalmente las oraciones vocales que nos imponen desde fuera son mucho más hermosas, más perfectas en cuanto a lo material que la oración mental que yo pueda construirme, ¿no?, en una meditación. ¿Cómo vamos nosotros a superar con nuestras propias palabras y sentimientos en una oración mental a la belleza del Padre Nuestro, de los Salmos, del Ave María y de otras muchas? Entonces, eso tiene de positivo la oración vocal, que algunas oraciones materialmente preciosas y hermosísimas y buenísimas, inspiradas por el Señor. Pero ¿cuál es la parte peligrosa? Que como es una oración que me viene impuesta desde fuera, materialmente la letra,
Entonces, al entendimiento, a la atención, le cuesta mucho más prestar la atención y fácilmente la imaginación se impone y viene la distracción. O sea, con las oraciones vocales suele ser más peligro de distracción. Por eso, porque como me viene la oración de fuera, entonces el entendimiento está como medio vago y la imaginación ahí dice, bueno, tú déjame a mí que yo te voy a divertir. Entonces, ese es el peligro. Y la oración vocal lo que hay que hacer es luchar contra la distracción. Y es una lucha constante e incluso hasta a veces titánica. Voy a leer un texto del padre Rollo Marín. La atención actual sería la mejor y a conseguirla a toda costa han de enderezarse los esfuerzos del alma. Pero al menos es indispensable la virtual, la atención virtual, que se ha puesto intensamente al principio de la oración y sigue influyendo en toda ella a pesar de las distracciones involuntarias que puedan sobrevenir. Si la distracción es plenamente voluntaria, constituye un verdadero pecado de irreverencia que, según el doctor angélico Santo Tomás de Aquino, impide el fruto de la oración. Hasta aquí un texto de este famoso dominico, el padre Rollo Marín, de una doctrina exquisita. Les voy a explicar ahora estas palabras, que el padre Rollo Marín es que es muy escolástico y emplea a veces algunas palabras un poco difíciles. Cuando nosotros empezamos a rezar el rosario, evidentemente empezamos con un momento de atención actual. Hago intención de rezar el Santo Rosario y empiezo por la señal de la Santa Cruz. Ahí tengo atención actual, porque si no tuviera atención actual no empezaría nunca a rezar. Pero puede ocurrir que al cabo de 10 segundos o de un minuto, quién sabe, yo voy rezando el rosario y se me va la cabeza y empiezo a pensar en los garbanzos, en la hermana de los labios, bueno, empiezo a pensar en el trabajo, en mi familia. Entonces, claro, todo ese tiempo que yo estoy haciendo una oración sin atender, de una manera distraída, involuntaria, es decir, que la voluntad no ha hecho un acto libre de adherirse a esa distracción, entonces todavía tengo una intención virtual, porque no la he rechazado con una distracción voluntaria. Y esa oración, por lo tanto, vale, aunque esté distraído, porque es una distracción involuntaria. Un acto de voluntad libre de distraerme no ha quitado la intención libre de querer rezar el rosario. Hasta aquí vamos bien. Pero imagínense que al cabo de 2 minutos de que yo estoy distraído involuntariamente, al cabo de 2 minutos me doy cuenta, pero si estoy distraído, si no me estoy enterando de nada. Y ahí es donde ya me la juego, de si hago bien el rosario o lo hago mal. Ahí me la juego. Porque si yo dándome cuenta de que estoy distraído, digo, pues me da igual y sigo distraído. Porque el atender a la oración vocal cuesta. Es desagradable el esfuerzo. Es mucho más cómodo el estar ahí pensando en lo que quiera. Entonces, si yo advierto que estoy distraído y no hago el esfuerzo de atender otra vez a la oración vocal, sino que me dejo llevar de la negligencia y sigo distraído, desde ese momento ya cometo un pecado venial, de irreverencia, de tomar el nombre de Dios en vano, y ya dejo de tener fruto en esa oración. Esa oración ya a Jesús le desagrada, porque ya es voluntariamente distraída.
Y se lo voy a probar después con textos de Santa Teresa de Jesús. Porque hay algunos que dicen equivocadamente, el peor rosario es el que no se reza. Mal dicho. El peor rosario es el que se reza de mentira. O sea, con distracción voluntaria. Porque me estoy riendo de Dios o de la Virgen. Porque es como que les estoy hablando a ustedes, bla, 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 pero no me estoy enterando de lo que les estoy diciendo, les estoy faltando al respeto. Y eso de una manera voluntaria. Otra cosa es que yo les estoy hablando y de repente por el cansancio me duermo un poco, pero sin querer. Entonces eso no ofende. Pero si yo, cuando me doy cuenta de que estoy distraído, yo digo, estoy distraído, voy otra vez a atender a la oración y vuelvo otra vez a pensar en el Ave María, aunque me dure poco tiempo, pero he hecho el esfuerzo de volver a la atención del rosario. Entonces, ahí he salvado el rosario y sigo teniendo fruto en la oración. Aunque ese acto de volver a la oración me dure 10 segundos y luego me vuelvo a distraer. Pero como me vuelvo a distraer de manera involuntaria, entonces no es pecado. Y cuando yo me voy dando cuenta otra vez, pero si me he distraído otra vez, pues vuelvo otra vez a pensar en el Ave María. Entonces, todas esas distracciones involuntarias no quitan el fruto de la oración y el rosario es muy bueno. Aunque haya estado distraído, pongamos el 90% del rosario, el rosario está bien. ¿Por qué? Porque Dios sabe que mi cabecita tiene límites, la ha hecho Él y por lo tanto conoce mis límites y no le ofende porque yo estoy luchando en la medida que puedo y es una lucha no nerviosa de estar ahí con los brazos, no, nada de tensión, sino con serenidad. Me he distraído, pues me vuelvo a atender otra vez a la Ave María. Que me vuelvo a distraer, me doy cuenta que me he vuelto a distraer por 5ª vez, por 10ª vez, por 20ª vez. Vuelvo otra vez tranquilamente a la atención del rosario. Y ya ese rosario es magnífico, aunque haya estado la mayor parte del tiempo distraído. Lo malo, como digo, es darme cuenta de que estoy distraído y decir, pues sigo distraído. No porque haga un acto de decir sigo distraído, sino porque no hago un acto de atender a la oración. Entonces ya hay negligencia. Ahora vamos a ver textos de Santa Teresa de Jesús. Hay otros textos también de otros santos que son muy fuertes. Pero yo creo que esto es necesario predicarlo porque es un defecto en el que podemos caer muchísimo, y nos hace perder grandes tesoros para nosotros y para la Iglesia. Primero les voy a asustar con una frase de San Basilio el Grande. Ahí va. Esto sí es un torpedo. A ver. Miren. Quien reza y deja a la vez divagar el espíritu por cosas extrañas, se entiende el dejar divagar voluntariamente, y deja divagar el espíritu por cosas extrañas, no solo no alcanzará gracias, sino que más bien provocará la ira de Dios. San Basilio el Grande. Y luego me dice San Alfonso María Ligorio, otro doctor de la Iglesia. La oración hecha distraídamente es pútrida emanación que irrita a Dios y trae consigo castigos. Repito, es la oración hecha distraídamente, voluntariamente. Yo recuerdo ahora un caso que es Santa Margarita María de Alacoque escribió en su autobiografía. Claro, los santos cuando escriben su autobiografía siempre tienden a ponerse mal, ¿no? Y explicó que una vez estaba sentada rezando el rosario y se le apareció el corazón de Cristo y le dijo con mucha pena, ¿no? Le dijo a Santa Margarita, a ver cómo era la frase, me asombra de que me sirvas con tanta negligencia. Claro, a los santos Dios les exige más, ¿no? Pero así es.
y estaba rezando el rosario. Y miren qué dice San Cipriano Mártir, otro obispo santo padre de la Iglesia. ¿Cómo queréis que Dios os entienda en la oración si vosotros mismos no os entendéis? El que así ora con tanta negligencia ofende la divina majestad. Y ahora voy con el texto de Santa Teresa, que es el más fuerte de todos, porque como Santa Teresa es su patrona, su modelo primero, pues para convencerlas, porque esto es lo que les estoy diciendo, es una doctrina que pocas veces habrán escuchado, no sé si la primera vez, y es dura, es dura, pero hay que luchar. Dice Santa Teresa de Jesús. Primero un texto de las moradas primeras, capítulo 1.7. Dice así: la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. No digo más mental que vocal, que como sea oración ha de ser con consideración. Es decir, aunque sea la oración vocal, tiene que ser atenta. Y sigue la santa. Porque la que no advierte con quién habla y lo que pide, y quién es quien pide y a quién, no la llamo yo oración, por mucho que menee los labios. Ni plega a Dios, que ningún cristiano la tenga en tal suerte, que entre vosotras, hermanas, imagínense que está aquí al lado Santa Teresa y les dice esto, que entre vosotras, hermanas, espero en su majestad, no lo habrá. No lo habrá, ¿qué quiere decir? Que no habrá una de ustedes que diga, no, un rosario así rezado de esa manera, distraída voluntariamente, eso también es oración, eso también. El rosario peor rezado es el que no se reza, así que... Fíjese que dice Santa Teresa. Que entre vosotras, hermanas, espero que en su majestad no lo habrá, por la costumbre que hay de tratar de cosas interiores, que es harto bueno para no caer en semejante bestialidad. Esta última palabra es de Santa Teresa. O sea, lo que viene a decir, les doy la cita, Moradas 1, párrafo primero, número 7, o capítulo primero, número 7. Viene a decir Santa Teresa que diga, habla de cristianas, no digamos ya de monjas, que la que diga que rezar el rosario voluntariamente distraída, sin luchar para estar atenta, quien diga que eso es oración, eso es una bestialidad. Y dice también en Camino de Perfección, capítulo 21, dice: nunca vos, Señor, permitáis se tenga por bueno que quien fuera a hablar con vos sea solo con la boca. Nunca tenga por bueno eso. No es bueno. Y una vez que hemos atacado las distracciones voluntarias, pues vamos a hablar un poquito de lo que dice algún santo sobre las distracciones involuntarias. Y hay un texto, por ejemplo, de San Pedro de Alcántara, que fue uno de los directores espirituales de Santa Teresa de Jesús. Y dice así, este santo que era tan duro. Claro, ustedes ahora pensarán, si Santa Teresa nos ha dicho lo que nos ha dicho, ahora viene el otro, que va siempre descalzo y no come sino cada 3 días y duerme 1 hora y media. Bueno, ahora esto ya nos mata, vamos. Pues fíjense lo que dice San Pedro de Alcántara, para que vean qué sensatos son los santos. Miren: y si te inquietaren los pensamientos y tú todavía perseverantemente los resistieres e hicieres lo que es en ti, es decir, tienes muchos pensamientos, muchas distracciones, pero luchas lo que puedes, y cuando te distraes vuelves otra vez a la atención, y cuando te distraes vuelves otra vez a la atención, estás luchando. Sigue el santo: debes tener por cierto que mucho más terreno ganas en esta resistencia que si estuvieras gozando de Dios a todo sabor. Oh, qué consuelo de frase, Empiezas a rezar el rosario
Y el demonio, como tienen aproximadamente unos 50 demonios para cada una, que están ahí, ahora te toca a ti, ahora a ti, que no rece la monja, que no haga, que no obedezca, que no sé qué, están así luchando siempre, ¿no?, con ustedes. Entonces ustedes se ponen a rezar el rosario. Este rosario, pues voy a esforzarme todo lo que pueda. Y empieza usted a rezar, se distrae, vuelve otra vez, estoy distraída, vuelvo otra vez, y vuelvo otra vez, y vuelvo otra vez. Y durante todo el rosario, de las 50 Ave Marías, las 50 las has tenido que luchar volviendo otra vez, pero con serenidad, tranquila, pero volviendo otra vez, con tozudería santa. Pues dice el santo que has conseguido más fruto con ese rosario en lucha gladiadora contra tu imaginación, has conseguido mucho más con ese rosario aburrido, tedioso, que te puede cansar porque has estado luchando. Has conseguido más con ese rosario que si hubieras tenido una consolación llena de dulzura y no hubieras tenido ninguna lucha que hacer para prestar atención durante todas las 50 de Marías. Más ganaste con el otro. ¿Por qué? Porque con el otro hiciste más actos de voluntad y más intensos para volver otra vez a la oración. Y claro, mientras tú estabas pasándolo mal, Jesucristo estaba ahí en el cielo. Ahora sí, estoy sacando grandes tesoros. Así que no se fíen tanto del sentimiento. ¡Oh, qué fervor tengo ahora! No tengo ninguna distracción. No. Es la lucha. Hombre, si Dios me regala durante la oración un día ir a vela, que no tenga que remar tanto, bueno, pues muy bien, Dios me lo da, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando no me dé esas consolaciones, entonces yo tengo que ir a remo, y el remo trae más gracias, trae más premios, trae más salvación que la vela. La vela a veces nos la da el Señor porque nos ve tan débiles que dice, mira, si no le doy un respiro, esta monja al final se va a echar para atrás. Y de vez en cuando da un soplido ahí. Pero a las más fuertes les ponen tempestad. Venga, a luchar. Y esas son las que más rentan. Pues ya saben, el momento más importante de cada día de su vida es el tiempo que tienen dedicado a la oración. Y ahí tienen que luchar. Y tienen que vencer de esta manera. ¿No han conseguido desechar las distracciones? Bueno, pero por lo menos han luchado. Y esto todavía más teniendo en cuenta la oración litúrgica, porque la oración litúrgica tiene más gracias, Dios reserva más gracias que en la oración privada. En la oración privada yo rezo, diríamos, en nombre mío, pero en la oración litúrgica yo rezo en virtud del sacerdocio común que me da el bautismo. Yo rezo en nombre de la Iglesia. Es la Iglesia la que habla por mi boca. Es una oración pública y vale mucho más. Por eso el demonio todavía ataca más cuando rezan el breviario, para que se distraigan, porque diríamos, si el rosario es una bala, laudes es un cañonazo. ¿Sí? Con todo el respeto al rosario, pero los mismos sumos pontífices dicen que por encima del rosario, el rosario es la mejor de las oraciones privadas, pero por encima del rosario están las oraciones públicas, la liturgia. Todavía se consigue más con la liturgia. Y de todas las liturgias que hay, la que más de todas, la Santa Misa. El unirme a la Santa Misa con participación activa con el sacerdote que ofrece el sacrificio. Les voy a leer, por ejemplo, lo que dice San Juan 23. Dice, el rosario tiene su puesto después de la Santa Misa y el breviario. ¿Lo ven? Porque el rosario es una oración privada. Repito, el rosario tiene su puesto después de la Santa Misa y el breviario para los eclesiásticos o para las almas consagradas.
Y después de la participación de los sacramentos para los seglares. ¿Por qué? Porque los sacramentos también son liturgia. ¿Qué nos dice, por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio del valor de la liturgia? Que es recepción de sacramentos, sacramentales, oficio divino, Santa Misa, todo eso. Dice San Alfonso, un centenar de oraciones privadas no pueden alcanzar el valor de una sola realizada en el oficio, porque ésta se presenta a Dios en nombre de toda la Iglesia y se dirige a Él con las mismas palabras divinas. Es decir, si yo rezo, bueno, voy a terminar de decir lo que dice San Alfonso. En comparación del oficio, toda otra oración o devoción es menos meritoria y menos eficaz ante Dios. Después del santo sacrificio de la misa, no hay en la Iglesia mayor capital y tesoro que el oficio divino, del cual a diario podemos recibir ríos de gracias. Todo esto es San Alfonso. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si yo rezo con igual fervor no digo sentimiento, consuelo, no, fervor digo, hay que luchar, hay que estar atento, y si me distraigo otra vez, eso es el fervor, ese es el fervor. Y eso lo puedo tener yo en sequedad, estoy seco, no siento nada, me aburro, pero voy a luchar. Eso es devoción, eso es fervor. Mucho más que el otro que está volando, sin esfuerzo ninguno. Entonces, un rosario rezado con el mismo fervor que laudes, por ejemplo, adquiere mayores gracias laudes. Pero si yo rezo un rosario con más fervor y laudes con más negligencia, entonces sacaré más gracias con el rosario que con laudes. ¿Por qué? Porque estoy desperdiciando con mi negligencia el tesoro más grande que me trae laudes. Vamos a ver. Me quedan unos 2 minutos, voy a leerles algunas frases para terminar este tema y ya esta tarde a las 4 tendríamos ya la conferencia sobre la oración mental, que es muy importante saber cómo hacerla. El peligro de la oración vocal, como les dije, es distraerme. El peligro de la oración mental es embobarme, es decir, empezar a pensar en cosas que diríamos es otra manera de distraerse, ¿no? Y no hacer lo que realmente es oración mental. Me dice, por ejemplo, Santa Joaquina Medrún, el santo cura de Ars, dice: el Señor sabe dónde está nuestra felicidad y sabe que solamente por nuestra oración podemos procurárnosla. La oración es gran fuente de felicidad porque es lo que da sentido a nuestra vida. La oración. Porque con la oración lo conseguimos todo del cielo. Y ya me puede ir mal en el negocio, ya me puede ir mal en la fama, ya me puede ir mal en la salud, ya me puede ir mal en lo que sea. Si yo en mi conciencia procuro hacer bien la oración, mi vida es un éxito, aunque todo lo demás me vaya mal. Y el hecho de que yo vea que en la oración estoy aprovechando y luchando y haciéndola bien, eso ya me tiene que bastar para considerar que mi vida tiene buen camino. Y eso da felicidad. Ante todo lo demás caiga. Por ejemplo, Job
El demonio le tiró todo por tierra, la familia la mató, lo arruinó, la salud también le dejó con lepra o con no sé qué cosa desde la coronilla hasta los pies, pero siguió haciendo oración y eso lo salvó. Porque el demonio te puede quitar todo menos tu capacidad de hacer oración. Eso no te lo puede quitar si tú no quieres.